Onda, la superestación. Sean bienvenidos. Esto es El Room. Una conversación en la que todos los temas tienen su espacio y donde vendrán una que otra visita. El Room con Nelson Eduardo Bocaranda, John da Silva, por Onda, la superestación. ¿Qué dice John da Silva? ¿Cómo estás, mi pana? Bueno, aquí viendo cómo le damos la vuelta a NFT, porque tú sabes que hay un bandón de gente hablando de NFT, pero hay un bandón de gente que no entiende nada del tema. Y el concepto de NFT ha evolucionado a lo largo del tiempo. Y es que desde el 2017 escuchamos con frecuencia el término NFT, que ha tenido una evolución sin precedentes, lo que nos hizo traer de vuelta este tema al Room en tan solo, ¿qué? 3 meses desde la última vez que lo utilizamos. Sí, pero, ¿Lo tocamos? pero realmente lo estamos trayendo de vuelta porque ese episodio no lo escuchó fue nadie. Estamos por entender cómo se mueve el mundo y qué se está creando y sobre todo preparando el futuro que viene y que ya está ocurriendo. Lo más impresionante es que el uso de los Non-Fungible Tokens, o en siglas NFT, han tenido un crecimiento significativo, nada más y nada menos que de 11.000% interanual. Esto definitivamente representa un cambio de mentalidad para las sociedades del mundo y en varios ámbitos: el arte, la fotografía, la moda, la economía, las comunidades, las sociedades y muchas otras cosas más. Yo, hasta donde todavía me recuerdo, soy Nelson Eduardo Bocaranda y mi partner aquí al lado es John da Silva. Nuestro tema de debate durante las próximas 2 horas será NFTs, ahora y futuro. En Sí. este programa que se llama El Room, y vamos a falar. Llévatelo. Nelson Eduardo Bocaranda, John da Silva, te invitan a que seas parte de El Room por Onda, la superestación. En la producción general está Thaís Morales, mejor conocida como Pompón en los bajos fondos de Discord. Federica Pimentel, quien está dispuesta a hacer todo por un NFT. En la asistencia de producción está Camila Álvarez. En el control técnico, Tobías Valera y Oswaldo Huerta, quienes tienen todos los NFTs de la radio controlados de la consola. En el departamento web está el equipo de mundour.com. Nos puedes escribir a nuestras redes, @circuitoonda, @johnsnacks y @bocaranda20 en Twitter. Me encanta que digas Bocaranda 20, porque eso cuando decías Bocaranda 2.0 yo me daba como una pena ajena, me daba como un... No te tienes que dar... Mira, como un bahío. mucha de esta conversación, John, va a pasar por el tema del Web 3 y el hecho de que... Ajá, vas a cambiar el usuario Bocaranda 3.0 ahora. Puede ser Bocaranda 3 y punto. ¿Te parece? Es que... ¿Pero qué eres tú, Rápido y Furioso? 8, 9, 10 y en adelante. No, mira, lo que sí... Parte de esta conversación pasa un poco por eso, ¿no? Web3, que hoy en día es una moda que tenemos más de 18 meses oyendo en algunos círculos sobre esta tendencia, también va a marcar mucho el futuro de los NFTs. Los NFTs parecieran ser como esa piedra de salto entre la Web 2 y la Web 3, con una Web 3 que todavía se parece mucho a Meta, al metaverso, porque al final la entendemos, sabemos para qué funciona, pero no sabemos qué va a funcionar ahí todavía. Fíjate que hace 15 años estuvimos hablando sobre publicidad geolocalizada. ¿Cuántas veces no hablamos de eso? Sí. Pero geolocalizada casi que en nuestros celulares por donde estuviésemos pasando. Yo me acuerdo muchas veces haber oído a gente en agencias de publicidad decir, cuando tú entres a un centro comercial te va a aparecer la publicidad únicamente de las tiendas que están ahí, como una gran promesa de lo que era posible. Hoy en día es posible, montas un beacon y de repente con una aplicación que tenga un protocolo se comunica y te aparece una publicidad como tal, pero la publicidad como tal no giró hacia allá. Claro. La Web 3... Pero está muy presente, porque a lo mejor no tanto como esa forma que se imaginaba, pero en Instagram, por ejemplo, todo lo que nosotros vemos está geolocalizado. Absolutamente, o sea, geolocalizado, región, país, estado, en Estados Gustos, Unidos. bueno, hasta ahí ya no sería geo, pero obviamente sí funcionó muchísimo en esa estructura. Perfilar. O sea, la generación de perfiles fue lo que cambió en ese momento. Pero a donde voy ibas? es que todavía estamos imaginándonos lo que va a ser la Web 3. Hace 3 meses, cuando hablamos por primera vez de los NFTs, hablábamos como si fuesen obras de arte, donde la gente los quería era coleccionar y se le revalorizaban en el tiempo. Entonces era colección y especulación.
mucho de las dos cosas. Sí. O sea, coleccionas lo que a ti te gustaba y un mercado que se revalorizaba en base a especulación, demanda, oferta. Ya hoy las cosas cambiaron por completo. Más gente entiende lo que es NFT, más creadores pensaron en modelos de negocio diferenciados y hoy en día hablamos más de comunidad de holders que de simplemente compradores de NFTs. Sí, y ahí hay, esto que lo acabas de resumir, hay en el camino muchísimas cosas que tienen implicaciones. Cuando hablamos de la Web3, pensamos en inmersión y descentralización como las dos grandes aspectos que lo definían. Y dentro de los muchos aspectos que están ahí dentro de la descentralización, estábamos en las propiedades digitales, porque suponíamos que íbamos a vivir en espacios digitales. Entonces, pensar en las propiedades digitales es decir, bueno, necesitamos autoría, necesitamos poder monetizar, podemos comercializar. Y ahí es la gran diferencia también de esta Web3, que es la transabilidad financiera que existe. Entonces viene el entorno del mundo digital, de las economías digitales y de las monedas digitales. Entonces ese contexto te dice, ok, supuestamente si tú piensas un poquitico sobre esto, tú dices, es como la primera apuesta global de descentralización. Sí, que ahí hay como varias cosas. Esto ya estaba escuchando porque bueno, con lo que pasó con MetaMask, supuestamente, bueno, eso es otro tema, pero que lo iban a pagar para Venezuela, entonces, ¿qué tan descentralizada está? Pero eso es otro tema. Eso es otro tema que hay que discutir sobre la descentralización, pero... Y son cosas pendulares, o sea, toda descentralización lleva después una centralización. Sí, y que eso hay que entenderlo, y eso va a ser para cuando hagamos el capítulo 16 de NFT. Sí. Vamos para el capítulo 2. Entonces, en esa visión tenemos implicado archivos digitales que necesitan una economía detrás y que de alguna forma esa economía necesita que tú puedas garantizar la propiedad del mismo. Entonces, ese espacio de la cadena de bloques que se genera, que se llaman los smart contracts, imagínense que usted tiene una cajita, usted que nos está escuchando, o usted que nos está viendo en el podcast, porque esto sale en podcast los sábados a las 6 de la tarde. Si usted que nos está viendo en podcast, imagínense que usted tiene una cajita, y en esa cajita hay una parte que está los DeFi, las descentralización financiera, Finance, que ahí están las monedas, pero hay otro lado de la cajita que están los contratos inteligentes. Y en esos contratos inteligentes usted puede escribir un contrato que tiene un número que vamos a llamar token, supuestamente, para poder hacer esta conversación fluida. Y ese token tiene unas descripciones y esas descripciones tienen unos archivos. Esos archivos son imágenes, música, películas, y esos son los NFTs. Una cosa que me ha encantado ver en estos 3 meses desde que tocamos este tema por primera vez es cómo la gente lo describía. Siempre el ejemplo era, bueno, imagínate la Mona Lisa y tú compras la Mona Lisa y también puedes tener un póster de la Mona Lisa, pero la Mona Lisa de verdad nada más la tiene uno. Y hoy en día ya estamos hablando de que esto es la membresía de un club. En algunos casos, porque no ha dejado de ser tampoco la Mona Lisa. Tiene de todo, ¿no? Sí, tiene de todo. Tiene la posibilidad de que tú tengas una pieza única que la vendas o que usted genere la venta de, vamos a vender mi vehículo y mi acuerdo contigo va a ser un contrato que vamos a registrar en el blockchain, o tiene colecciones o tiene comunidades, porque por ejemplo CryptoPunks no tiene nada pegado sino la obra de arte. Una obra de arte. Y es la tercera propiedad en NFTs con mayor valor y mayor mercado. Claro, sigue siendo la obra de arte. Edo, que estuvo con nosotros en el Twitter Space, sigue siendo arte. Es decir, no es que dejó de ser lo que era, sino que se va sectorizando la utilización y el cómo nosotros nos estamos imaginando que lo podemos utilizar. Pero empezaron a salir las colecciones. No el individuo que hace una obra de arte, sino, yo voy a hacer una colección, que fue un caso CryptoPunks, el caso Bored Ape, donde esa colección probablemente lo que ya sí pretende tener es una comunidad detrás. Porque una colección de 5.000, 4.000, 3.000 elementos o 10.000 elementos lo que pretende es, ante una idea, juntar a una comunidad. Entonces las colecciones sí hicieron ya una transformación de los NFT. Y luego las colecciones dijeron, pero si estamos nosotros todos juntos, acá, que nos interesa un tema en común y nos conocemos y estamos en contacto y además nos interesa que esto se revalorice, porque si esto se revaloriza, ganamos todo, entonces hacemos un club. Que eso arranca porque uno de los grandes atractivos que había, y aquí es donde hoy en día uno tiene que pasar la decisión de compra por una variable que hace 3 meses no existía. ¿Qué es? Es el hecho de cuánto valor agregado le da al holder formar parte de una comunidad. Sí. Todo arrancó porque simplemente la gente quería estar en el Discord de las primeras comunidades NFT que se estaban formando. Sí, ¿eso hoy qué en día significa para todo explicarle a la NFT gente? tiene un Discord. ¿Eso qué significa? Es poder entrar a la conversación. Imagínese usted que hay una sala y en esa sala que está en un lugar, hay una sala física y usted puede entrar a escuchar ahí hablar a mucha gente que está decidiendo cosas, que las cosas que están diciendo lo pueden hacer usted entrar o en temas de diversión muy fantásticos, entretenimiento o ganar dinero. Usted quiere entrar en esa sala.
La forma de entrar en esa sala era entrar en ese Discord. ¿Y cómo era eso? Comprando un NFT. Discord avanzó también a una velocidad monetizando sobre esto, al punto donde, bueno, ya hay interconexión con diferentes plataformas para poder verificar, que al principio no era así, al principio era, te metemos nosotros, te mandamos el link de invitación para que formes parte después de comprar, pero hoy en día ya estamos hablando entonces de valores agregados que van mucho más allá de nada más la pertenencia. Sí. La pertenencia, digo, la propiedad como tal, el NFT como obra de arte. Claro, y entonces empieza a salir una masa gigante de colecciones. Y en esa masa gigante de colecciones hay gente que plantea cosas. Por ejemplo, yo conozco varios proyectos que me gustan y hay gente que cuando vende una gran cantidad dice, epa, mi hermanito, yo me voy. Y en ese proceso también, de hace 3 meses para acá, las estafas dentro del mundo del NFT eran inexistentes. Y vamos a hablar de eso también porque si no Federica se va a molestar con nosotros. Hay que hablar Federica que está en una campaña anti-NFT, pareciera, no, mentira. Pero hay que hacer un awareness de verdad de cómo tratar de evitar lo que son las estafas. Porque hace 3 meses no hablábamos de esto. Tú sabes como lo veo, Nelson, es, imagínate que alguien tiene un proyecto y no tiene capacidad en algunas cosas y no tiene capacidad de ejecutar ese proyecto, pero ese proyecto vale la pena. Y a un grupo de personas les gusta. Pero eso no es una estafa, eso es ineptitud, más nada. Y la ineptitud es una de las cosas que marca la vida y muerte de las propuestas de NFTs. Sí. No necesariamente porque un proyecto no se lleve a cabo significa que fue una estafa. Claramente, ahí es donde quería llegar, porque no se cumplieron los objetivos. Y eso pasa en cuántas empresas... Desde un golpe de Estado hasta un proyecto NFT. De ese tema, Nelson. Bueno, pero las metas no fueron logradas en algunos casos. Pero es que tú me pones a hablar unas cosas que yo no quiero, bueno, me da calor. Mira, el tema es una empresa cualquiera que dice, mire, mi hermano, nosotros de aquí a 5 años, o por ejemplo, en Estados Unidos en estos días hay un caso muy famoso de una empresa que prometió en 5 años el desarrollo de una tecnología específica. Al tercer año se dio cuenta que no es posible. Y en los primeros 2 años consiguió fondos de inversión. Sí. Al tercer año cerró porque la investigación no fue posible. Se acabó. Se perdió el dinero. Es decir, tú arriesgaste. O sea, al final tú estás arriesgando tu inversión. Y ahí es donde tienes que tener cuidado y ahí es donde hay unas recomendaciones básicas que yo les he repetido varias veces, que primero, trata de buscar una cara visible del proyecto. Que alguien se identifique realmente y dé la cara por esto. Hace 3 meses, casi todos los proyectos eran anónimos. Nadie, no se sabía quién eran los No se sabía quiénes eran. Los creadores no sentían la necesidad de decirlo. Hoy en día, cuando la gente está metiéndole plata a estos proyectos, quieren ver una cara conocida. Busque usted una cara conocida en la que usted confíe. 1. 2. No se deje llevar solamente porque hayan celebridades montadas encima del proyecto. Porque es una estrategia de marketing. Al menos de que usted vea a esa celebridad realmente comprometida dentro de la comunidad, en sus redes sociales, 24/7 haciendo comentarios sobre esto, que usted sabe que es muy poco probable que le estén pagando, sino que verdaderamente esa persona vea un valor agregado para esto. Y yo creo que la última es entienda lo que es los whitelist y los roadmaps. Analícelos usted con el criterio más frío posible de que no se puedan lograr esas metas. Porque ahí vea usted qué tan altas son las barreras para lograr esas metas. Y la otra, yo más que el whitelist pensaría en el roadmap. Analiza el roadmap, ve qué tiene que pasar para que cumpla ese roadmap. Ese roadmap tiene sentido para la pretensión de captación que tiene el proyecto. Y luego, ¿cómo pesa la comunidad para el cumplimiento de ese roadmap? Porque estos proyectos no es el founder lo ejecuta. Este proyecto es que el founder más la comunidad lo ejecuta. Sí. Ahí hay un tema también, es ver quiénes son, o sea, esas caras visibles, cuánta experiencia tienen en el mundo de NFT. Si los NFT, si bien son nuevos y es un territorio pues que se está descubriendo mientras se va desarrollando, sí hay, casi es obligatorio para pensar en el éxito de un proyecto que alguien del grupo ya haya tenido algún camino recorrido en esto. Sí, pero ese alguien del grupo va a poder conectar comunidades, va a poder conectar situaciones, pero vuelvo e insisto en la idea. La comunidad que tan involucrada está. Y a mí me parece que es un factor para evaluar un proyecto. Si tú ves una comunidad pequeña o grande, pero que son gente que cree en el proyecto, que lo está desarrollando, que lo está impulsando, que está buscando cómo crearlo. No estamos hablando de Herbalife, sino de gente que realmente cree en un proyecto. Por ejemplo, yo sigo un proyecto que me gusta mucho, que son criptobaristas, que son gente que son baristas de café. Y todo lo que están haciendo para producir café, para desarrollar el café, para desarrollar estaciones de café, me parece muy poderoso. Y para seguir hablando, yo creo que es relevante que vayamos a la pausa musical,
vamos a escuchar alguna canción que no la escogí yo, aviso de antemano, para que vayamos ambientando esto. De lo que habla el mundo en un solo cuarto y con muchas voces. El Room. Con Nelson Eduardo Bocaranda, John da Silva, por Onda, la superestación. John, y es momento de recordarle a todos los que nos escuchan que este programa pasa por diferentes espacios. Tenemos espacios digitales y tenemos espacios que son un poco más reales, por decirlo de alguna manera. ¿De qué estás hablando, Nelson? Como porque usted posiblemente nos está escuchando en la radio de su carro. ¿Y eso no es digital? Bueno, si vamos... Ok, está bien. No nos pongamos metafísicos, por bueno, favor. Es que con el metaverso me confundo. Yo lo que quería decirles es que todos los martes nosotros conectamos a una comunidad de escuchas en Twitter Space donde la gente nos da su opinión y abrimos un debate sobre algunas visiones que se pueden dar en torno a los NFTs y el tema de hoy, que es NFTs ahora y el futuro. Desde el inicio del conflicto hasta las consecuencias, donde grandes personas deciden invertir y se hacen holders de una comunidad de NFTs, hace 3 meses van cambiando hasta lo que hoy en día tenemos. Y en esos espacios estuvimos acompañados de varios especialistas como Oscar Olivares, artista visual, conferencista y CEO de la Academia Olivares, Eduardo Sanabria, artista plástico, y Gaby Castellanos, Strategic Advertising and Marketing Woman, Creative Shaker, Verbal Ninja, Social Business y más. Y otros participantes que aportaron a esta conversación. Bueno, yo creo que como nosotros lo vamos a traducir, sí, especialista en marketing, muy conocida por todo el mundo, vive en España, venezolana. Si quieres resumir esto, marketera y bilingüe, más nada. Y una persona muy talentosa con mucho conocimiento. Y que maneja muy bien los eufemismos para poder montar todo este social lingo que montó con respecto a su descripción. Pero bueno, escuchemos un poco lo que se dijo en esta conversación en los Twitter Spaces. Yo creo que me ha enseñado todos estos meses que el artista lo primero que tiene que hacer, si se quiere meter en este mundo, lo primero que tiene que hacer es entenderlo, tratar de entenderlo, tomarse su tiempo, sus meses, sus semanas, entender de qué va todo este tema de los NFT y todo este tema de la web 3.0, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque una vez que tú lo entiendes, o más o menos lo entiendes, tú decides si quieres seguir o no quieres seguir. Claramente. Edo, que es la persona que escuchábamos, Eduardo Sanabria, ya tiene como un recorrido en el mundo del arte en NFT. Hizo Mint con el Selfish de Andy Warhol, una obra que es un GIF espectacular en el estilo de Edo, en el trazo de Edo es reconocible, pero pasó del arte tradicional al arte digital. Sí, y mismo Edo decía, pero es que mi arte siempre fue digital. Claro, porque lo hace en Illustrator y después cuando lo imprime a veces lo interviene. Sí. Entonces era como un paso muy lógico. Uh-huh. Y hizo una expresión reflexionada sobre el tema de los píxeles, hizo Pixelzuela, y entonces allí enfocó el punto de vista de cómo debe estar relacionado un artista con su proyecto. Y ahí Thaís nos va a lanzar el segundo audio. Yo lo que quiero es que la gente se enganche, conecte con el proyecto y diga, oye, yo quiero formar parte de este proyecto. Y como pasa en la vida real, si tú te conectas con ese proyecto y lo ves a largo plazo, puede ser que tenga bastante valor. Pero ese no debe ser el motivo principal. O sea, eso se lo digo a los artistas porque uno mismo cae en eso, es normal. Uno cae en la angustia, ves una noticia y dices, wow, Beeple vendió su NFT, Christie o Sotheby's lo vendió en más de $60 millones. Sí, pero Beeple es un tipo que tuvo 12 años trabajando un arte digital día a día. Y bueno, dio la casualidad y pasó. Pero es que todos no van a ser Beeple. Entonces, eso es lo que tiene, creo yo, que tener el artista en cuenta cuando se mete en este proyecto. Súper reflexión, Nelson, porque hacer un NFT y publicarlo es absolutamente lo de menos. Lo potente, lo que va a ser relevante
Es construir el storytelling, construir la comunidad y construir el interés que genera ese NFT detrás para que las personas opten por comprarlo. ¿Qué porcentaje sientes tú que le podemos adjudicar a la suerte versus a la perseverancia o el recorrido de un artista? Mira, la suerte, yo creo que muchas veces estas cosas, la suerte está en la intersección. Yo creo que no pasa ni por suerte ni por talento del artista, se pasa por notoriedad. O sea, obviamente... Por el camino recorrido, por el reconocimiento por la que tenga comunidad. antes. Sí, o sea, a mí tú me dices, Gary Vee va a lanzar un proyecto. Ese proyecto va a ser exitoso, seguro, no va a ser por suerte. Va a ser porque ese señor tiene 12 años construyendo una comunidad. Sale alguien, a lo mejor hace un arte más potente, que es un artista con muchísimo más talento, pero no hay nadie que lo conozca, no va a vender nada. Pero bueno, conocemos casos de cosas que ha hecho Gary Vee en el mundo de los NFTs, la empresa de él, no él con su marca como tal, pero con la empresa que se encarga de incursiones en NFT, que no han sido un completo éxito. Claro, tiene el aprendizaje, lo han ayudado a aprender con plata prestada. No, bueno, Nelson, pero ¿quién tiene éxito en todo lo que hace? Nadie en la vida. Pero lo que te quiero decir es que él, al tener una comunidad, es mucho más probable que tenga el éxito. Entonces Porque ya tiene una comunidad de adeptos, que gente que conoce, de gente que se va a suscribir o va a aportar a cualquiera de sus proyectos. Claramente. Si viviera Steve Jobs y lanza un NFT, va a ser exitoso seguro. A lo mejor sale un artista muy importante que no lo conoce nadie, que no tiene comunidad, entonces probablemente no va a tener tanto éxito. Entonces, tal vez yo lo que creo que rescato de lo que dice Edo es construir la comunidad, construir el storytelling y generar la empatía como una comunidad para sacar el proyecto. Porque sacar un NFT es lo de menos. Que alguien compre, le interese el NFT es lo relevante. Ahora, que ha habido gente que ha sacado un NFT y que entró en un boom por alguna circunstancia o razón y se vendió muchísimo, es probable, ha pasado. Pero lo que debe pasar realmente tiene que ver mucho más con la comunidad y las estrategias de marketing. Y el marketing ha evolucionado también alrededor de los NFTs. Hay nuevas estrategias de marketing que antes no se conocían o que no se implementaban para las ventas como se están utilizando ahorita. Y es donde entran temas como el black marketing. Vamos a escuchar lo que nos dijo Gaby Castellano sobre este tema. A la gente que le gusta el arte, compra porque es arte, pero la sensación que él ha tenido como artista es parte del proceso de marketing que se ha generado alrededor de los NFT. Se ha generado una sensación que es muy parecida a todas estas cosas que ahora os venden por landing y os hacen sentir que si no compráis ahora no compraréis nunca y que solo por esta semana y solo por 24 horas. Son técnicas de marketing para generar sensaciones y angustia y miedos en cada uno de los consumidores. Es el llama ya, es el unidades limitadas, Sí. ¿Se acuerdan? Oferta de televisión solamente los lo ven. infomercials que tienen el reloj, 15 minutos para esta oferta especial, y es mentira. O sea, ni la gente sabía en qué momento, los dueños de las marcas sabían en qué momento iban a salir esos comerciales. ¿Puedo contar una experiencia personal en ese caso? Claro. Cuando salió el drop de Marshmallow, que salió en Nifty, en la página de Nifty, que es un marketplace, fue con esa estrategia. Que es solamente 5,000 personas van a poder comprar y habían 15,000 en la lista. Yo estaba vuelto loco en la lista, desesperado. 4 de la mañana, pero 11 de la noche dándole refrescando. Me ha salido el NFT. Es decir, fui uno de los virtuosos ganadores. El NFT al día siguiente costaba el 20% de lo que yo pagué por el... ¿Todavía lo tienes? No, lo regalé. pero lo regalé por malcriado. ¿Has averiguado cuánto cuesta ahorita? Lo mismo que cuando yo vendí. Nah. Es decir, esa técnica de tensión, de no estar en la movida, de esta es la oportunidad de oro de tu vida para cambiar y transformar tu vida, y si no lo haces ahorita vas a ser un tonto porque todos los millonarios están haciendo en NFT. Olvídense de eso. Los NFT no es para hacerse millonario de un día para otro. Sí, a alguien le pasó, pero hay que ser consecuente y entenderlo como todo en la vida. Hay mucha presión, hay gente que siente que pueden ser dejados a un lado, que tienen el fear of missing out, el famoso FOMO, y muchos de esos son artistas. Y Oscar Olivares, artista y conferencista y especialista en estos temas, también nos dijo algo al respecto. Vamos a escucharlo. Algo que está sucediendo muchísimo, especialmente con todas las personas vinculadas al arte, es que entre los mismos seguidores empieza a generarse como una presión social de ¿para cuándo tus NFT? ¿Para cuándo vamos a ver tus NFT? Oscar, queremos ver tus NFT porque tal persona mira todo el dinero que está haciendo. Y justamente creo que es lo que mencionaban antes, el artista no debe entrar seguido por esa presión o esa ansiedad de hacer dinero con los NFT, ¿bien?
sino que debe investigar, bien, conocerlo a profundidad, conocer a fondo, porque es como un nuevo espacio de exposición, bien, es decir, están las ferias de arte, están las galerías de arte, están las convenciones de cómics, hay muchos espacios para exponer y comercializar el arte. Y este es un nuevo espacio que el artista debe conocer a profundidad, debe conocer los diversos marketplaces. Aquí ya exige, ya Oscar nos da un punto de vista más como de galerista, ¿no? Sí. Y esto es como quien se embaraza, o sea, lo que él decía era como un artista, como un pana de uno que se embaraza para que no le vuelvan a preguntar que para cuándo va a tener los hijos. O sea, no necesariamente significa que estás listo. Claro. Y ahí es donde también entra un proceso de maduración de las ideas. Claro, mucha de la conversación en el Twitter Space giró alrededor del arte. Sí. Pero también está la parte de comunidad. O sea, cómo construye un artista comunidad a través de las ventas que o lo pueda generar en funcional, NFT. Nelson, lo funcional, los terrenos. O más allá de los terrenos, la ropa que yo voy a tener en mi avatar en el metaverso, que es netamente funcional, que no pasa con una comunidad, que no pasa por un artista, sino pasa por una utilidad. Una utilidad puntual. Vamos a poner la referencia que ya es muy vieja, pero los skins de Fortnite, pero la ropa que yo quiero tener en mi avatar cuando esté en meta, que quiero ir a grabar en la emisora, ¿cómo me voy a vestir? ¿Con qué ropa? ¿Con la que me va a generar el avatar? ¿O quiero venir con Balenciaga o quiero venir con Pepe Ganga? Es decir, ese skin que en realidad es un NFT que yo voy a querer comprar, que va a tener los mismos criterios que nosotros tenemos ahora en la vida real. El cómo me quiero ver, cómo proyecto mi personalidad, qué quiero decir de mí mismo. Esas son las cosas que nosotros decidimos cada vez que compramos algo en la vida real. Eso va a pasar en la vida virtual a través de los NFT. Sí, pero todavía es muy temprano para decirlo. Muy temprano. O sea, no sabemos ni siquiera en qué código va a estar montado el avatar para metaverso como tal. Por eso es que te digo, como iniciamos esta conversación hablando del Web3, sí, que todavía es una teoría y no es la práctica, sí, el metaverso sigue siendo mucha teoría y no es la práctica, pero ¿sabes qué existe cuando las cosas son teoría y práctica? Las estafas, igualito. y hay muchas. Hay muchísimas. Vamos a ver qué nos dijo Gaby Castellano sobre las estafas en los NFT. No es la herramienta, no es el formato y no es el producto. Es como el humano vivo se aprovecha de la inocencia del consumidor para hacer trampas con el proceso. Pero nada tiene que ver ni con la herramienta, ni con el formato, ni con la plataforma, ni el elemento. O sea, no son los NFT que son fraude, no. Son las personas que están detrás intentando hacer trampa para ganarse un dinero facilito y rápido. Desde que el mundo es mundo existen las estafas. Y si no, Eva no se hubiese comido esa manzana. ¿Se la comió Eva? ¿No? No. Bueno, esa es la historia que nos dijeron a nosotros. Yo o no nos hubiesen intercambiado, al revés, nos hubiesen dado algo de menos valor por una simple costilla. Por ahí Demasiadas gracias por habernos dado tanto por una costilla nada más. Por ahí en Reddit hay una teoría conspirativa sobre eso. Pero mira, ¿sabes qué? Mejor vamos a despedir esta primera hora para no meternos en estos problemas. Y vámonos después a la segunda hora y seguimos hablando de NFT. Seguimos hablando de NFTs, de las estafas, el presente y el futuro de esto tan nuevo, que son los NFTs, que han evolucionado a una velocidad impresionante desde la última vez que hablamos de esto. Seguimos entonces en la próxima hora con esto que se llama El Room. John da Silva, Nelson Eduardo Bocaranda. El Room. Por Onda, la superestación. Hey, Nelson, John, vayan acomodando todo en el room. Que viene visita. Y recuerden que esta es una entrevista educada. Arrancamos nuestra entrevista educada hablando sobre los NFTs, hablando sobre la hora de los NFTs y lo que viene en el futuro y esas cosas que han evolucionado en estos últimos 3 meses. Y para esta entrevista educada tenemos a Didi Rufus, artista plástico autodidacta, abogada en propiedad intelectual y parte de un grupo de artistas que pues,
han predicado sobre el tema de los NFTs. Pueden encontrarla en redes sociales como @DidiRufus. Ella es venezolana, española, viviendo en Portugal, abogada en propiedad intelectual, artista plástica, primera venezolana en exhibir una colección de NFTs en Nueva York en el 2021 en la Galería de Arte One Art Space en Tribeca. Cuenta con un canal de YouTube desde el 2021 donde comparte contenido sobre NFTs y actualmente se dedica a la consultoría privada en materia de propiedad intelectual. Para nosotros es un placer tenerte, Didi. Vamos a hablar sobre cómo ha evolucionado este mercado en los últimos 3 meses, la última vez que nosotros lo hablamos aquí en el Room. Claro que sí, yo feliz de estar con ustedes dos aquí porque además me encanta todo lo que están haciendo en este espacio y compartir con la gente de este tema que es tan importante y la gente no entiende la importancia que va a tener en sus vidas, no solo en los próximos 3 meses, sino a futuro. Y bueno, partiendo de lo que ya sucedió en estos 3 meses anteriores. Ahí en los espacios, antes de hablar contigo, hablábamos de los diferentes usos, ¿no? Entonces, como la aproximación de los artistas, la aproximación de las colecciones, la aproximación de las personas que son especuladores, de las personas que estafan, de los funcionales, pero de todo esto hay un espacio legal. Y en el principio de la conversación que hacíamos en el tiempo pasado era, claro, el único ejercicio legal que hay sobre los NFT tiene que ver con la aproximación que existe sobre la propiedad intelectual, pero específicamente en un NFT, dependiendo de lo que tú pongas en el contrato inteligente que tiene detrás, yo voy a poder hacer una explotación mayor o menor del mismo. O ¿dónde está la duda? Yo puedo hacer una valla, yo puedo hacer una camisa, eso es mía, esa canción es mía. ¿Cómo es el tema? Cuéntanos cositas de eso. Tiene la gente y muchos usuarios de YouTube y muchas de las personas que van a escuchar este espacio con ustedes se lo deben preguntar. ¿Se transfiere? ¿Hasta qué punto se transfiere el copyright? ¿Hasta qué punto quien adquiere el NFT tiene copyright sobre la identidad audiovisual, identidad gráfica, lo que bien sea música, imagen, video, de eso? Y lo primero que hay que aclarar es que el copyright siempre lo va a mantener el artista. Y si, por ejemplo, el NFT se creó bajo un contrato de servicio, muchas colecciones se están creando por diseñadores gráficos que la gente los solicita para crearlas, pero no tienen la titularidad de la colección. Entonces, tú tienes que hacer un contrato de cesión parcial de derecho de autor para poder poner en venta todo eso. Y pues ahí entran los límites. Quien adquiere ese NFT no tiene derecho de crear una valla, sacar una línea de ropa, todo esto, porque hay unos límites. Solo tiene el derecho de explotación respecto a poder enlistarlo de nuevo, ponerle un nuevo precio, pero no podemos ver una línea de ropa a partir de eso porque el artista sigue manteniendo su copyright, sigue generando regalías, que es lo mágico, y pues ahí pique y se extiende. ¿Y si tenemos, por ejemplo, que esas piezas fueron generadas por un algoritmo? Mira, esa pregunta me la han hecho y es brutal porque eso todavía está en discusión y la verdad verdadera es que no está regulado. Entonces nos vamos a las políticas de cada plataforma y dependiendo de lo que cada plataforma considere, por ahí nos vamos. Pero ese tema de que se fueron generadas por un algoritmo, sinceramente todavía está en veremos y pues nos mantenemos al tanto estudiándolo. Claro, si te lanzas para el punto donde está bien que el algoritmo escoja los elementos, pero al final el patrón del diseño, el espacio donde se va a rellenar esos variables, la composición, lo termina siendo el mismo artista quien sea la compañía o la persona detrás de cada una de las colecciones. Pero sin lugar a duda, todavía, si bien se han dibujado mucho estos espacios que antes eran más intangibles, ¿qué falta? Yo creo que una pieza fundamental para que nos entienda la gente es explicar un poco qué es un contrato inteligente y por qué no es un contrato nada más. ¿Qué es lo que tiene de inteligente este contrato? Claro que sí. Es súper importante porque el smart contract, es decir, el contrato inteligente, es nada más y nada menos que el certificado de autenticidad del NFT. En términos sencillos, la gente me pregunta, ¿pero qué es eso? ¿Cómo se come? Es eso. Un NFT no es un certificado de autenticidad de una obra de arte, por ejemplo. Aquí atrás están mis pinturas. Yo tengo NFTs a partir de esas pinturas, pero no porque sean su certificado de autenticidad. El contrato inteligente es el certificado de autenticidad del NFT porque es el que nos identifica en la blockchain la transacción, el ID del token, cuánto va a generar de regalía la persona que tiene la titularidad, etc.
qué tan estrictos cuántas reglas se pueden montar dentro del contrato NFT, dentro del contrato inteligente? Porque ahí también entran, o sea, cada contrato va a variar y si bien es lo que tú decías, el certificado de autenticidad, también cómo me puedo asegurar que lo que estoy comprando es lo que me están vendiendo y no es una copia, si ese es el certificado de autenticidad. Bueno, primero que el contrato inteligente, la gente debe saber que lo genera un programador, no lo hace un abogado. Yo no me dedico a elaborar contratos inteligentes, yo me dedico a elaborar contratos entre partes que van a comercializar, bien sea por derecho de marca de imágenes. Entonces eso lo hace un programador, ahí es por protocolo ERC, Ethereum, etc. Eso hay que aclararlo porque es algo muy distinto. Las reglas las determina, al final, como no hay nada escrito, pues las determina obviamente el mercado y las determina el artista y con quien sea que vaya a prestar el servicio, el buyer que le va a adquirir el NFT, etcétera. Pero en el contrato inteligente lo que se establece en realidad es el protocolo de programación por el cual va a estar identificada la transacción en la blockchain. Esas son como que las normas que van ahí. Y es certificado de autenticidad del NFT por todo eso que indica. Y las futuras transacciones que va a tener ese NFT, porque no solamente el contrato no solamente aplica a tu adquisición, sino también a lo que en posterior va a ser tu venta, ¿no? Lo condiciona. Sí, es el único elemento que te va a permitir rastrearlo y demostrar titularidad, validez, originalidad. O sea, esa es como que tu prueba fehaciente en términos jurídicos, por así decirlo, de que pues eso es tuyo, que eso lo lanzaste tú y así. ¿Has escuchado en algún caso que alguien haya utilizado un NFT como garantía de pago de algo? Al momento no, porque no está jurídicamente reglamentado. Si bien es cierto, los NFT son tokens no fungibles, entonces nos vamos a la distinción jurídica del bien, de la fungibilidad, a diferencia de la cripto y la no fungibilidad, que es el NFT. No ha sucedido aún hasta lo que sé, pero bueno, si sucede nos enteraremos juntos y si alguien se entera, por favor, escriban, comenten, etiqueten que... A mí hay algo que coquetea con... Ustedes sí. Bueno, no, pero me tocó el otro día sacar una certificación de ingresos y digo, mira, tengo cosas que no son tangibles, pues, que no están aquí. Activos digitales. Tengo activos digitales. Pero, ¿cómo les digo, mira, esto es lo que vale? Aquí hay cosas que tienen un valor, pues, y están metidas dentro de mi cartera. Pero fíjate que en este momento justo salió hoy la noticia, Singapur está grabando ya tiene un impuesto de NFT por transacción. Entonces eso significa que vamos a comenzar a estar viendo este año cosas. Interesante eso, porque pues grabas digo, de gravamen. De gravamen, grabas la transacción, pero y si usas un VPN y no pasas por Singapur, o sea, es por la ciudadanía y titularidad de quien lo está comprando, no, y luego, es por el territorio donde se da la transacción. Y luego es rarísimo porque, por ejemplo, pagas en función de, me imagino, a cómo se está cotizando en el mercado en ese momento, con la volatilidad que tiene, por ejemplo, los criptos, ¿no? O los NFT. ¿Cuánto vale un NFT? Porque tú puedes conseguir un NFT de colecciones en un Bored Ape de 1.200.000 y un Bored Ape de $80.000. Entonces, ¿qué determina ese valor transaccional? El último pagado. Y creo que uno de los lugares más intransigentes y más propensos a no cambiar nunca son las leyes tributarias con respecto a la gente que lleva los procesos. Me parece dificilísimo. Si esto no lo he entendido, la masa, o sea... Es que yo creo más bien que ahí es donde se va a poner ágil la cosa. Porque cuando vean los estados... La rentabilidad. La cantidad de dinero que se están fluyendo por eso, ahí van a poner especialistas inmediatamente. España, por ejemplo, que cobra... Bueno, es el tema de descentralizado versus centralizado. Al final vas a tratar, siempre el estado centralizado va a tratar de controlar... Centralizar, exactamente. ¿Y dónde siempre con la excusa del beneficio de proteger a los usuarios. Entonces aquí yo tengo un coqueteo con el fungible. Porque, o sea, me llama mucho la atención lo transferible que es. Las explicaciones que antes se decían, no, pero es que yo tengo este billete y este billete yo te lo puedo dar a ti. Y entonces, bueno, sí, también, un NFT también. O sea, yo te lo puedo transferir y tal. Sí, lo registra, bueno, chévere, pero es transferible. O sea, es transferible todo un NFT. Sí. La propiedad es transferible. Yo te acabo de transferir, de hecho. Pero no es fungible. Claro. Que sí es la criptomoneda. Las criptos son fungibles. Hay millones de Bitcoin. Limitados, cantidades. Exacto, pero de NFTs hay solo el que tú creas. O sea, esa es la diferencia. Claro, pero un dólar, hay uno solo también. O sea, hay millones, pero cada uno es uno solo. Tiene un numerito que lo hace individual. Entonces, es no fungible.
pero tiene más elementos. No, porque la fungibilidad tiene que ver con el tipo de bien, con el tipo de activo. Y una vez que entra en un sistema, a ti no te importa el numerito. O sea, tú no eres dueño de ese dólar, tú eres tenedor, tú eres holder de ese dólar, pero... Hay sobre esa reflexión que me parece divertido. O sea, una vez que lo depositas en tu cuenta, él se funge en cualquier otra cosa. En cualquier otro billetico igualito con otro número. Claro, es transferible. Es transferible y no es traciable. O sea, que no pierde no es la el caso traza. del NFT. Exactamente. El otro día salió una página, ¿sabes esta página Pirate Bay? Yo no sé si la gente nos habrá entendido esa discusión, pero por lo menos yo la entendí. Sí, pero esa la vamos a entender cuando hablemos del capítulo 17 de NFT. Hay una página que se llama Pirate Bay, ¿no? Ajá. Que es la que te bajaba las películas de los torrentes a aquellas personas que hacían esas cosas horribles. Sí. Menos mal que Netflix... Infringían todos esos derechos. Que esa es la maravilla de Netflix y Spotify que evitaron con la piratería, pero eso no es tema de esta reunión, pero vámonos para donde iba. Y hubo un tipo que hackeó los espacios donde estaban las imágenes de las principales colecciones del mundo, donde estaban los 10.000 Bored Ape, y él las puso abiertas al público. Y esto es divertido porque no vale nada tener la imagen. No vale absolutamente nada. Cualquiera puede entrar, copiarla y pegarla en su perfil. Y lo pega en su perfil. No vale absolutamente nada. Lo que vale, obviamente sabemos que lo que vale es el token y que tú tengas el token. Entonces, ese mindsetting que tienen los seres humanos es lo que está costando transformar. Entender qué es lo que vale detrás de un NFT. Porque la gente dice, bueno, pero si yo copié eso, no tengo... O sea, no entender que lo que realmente vale es lo que está descrito en el contrato y la relevancia que tenga ese contrato, esa comunidad y las personas que están interesadas en lo que tú tienes allí, es el gran cambio mental que tenemos que enfrentar. Didi, ¿qué crees que viene en el mundo de los NFT? Si pudiese hacer una predicción, ¿qué es lo que estás viendo a corto plazo que va a pasar con el mundo de los NFT? Te cuento, lo hicimos en enero cuando recibí el primer grupo del año de gente que quería aprender sobre NFT. Y son las redes sociales lo que viene. Ya los marketplaces siento que quedaron en el 2021. La gente tiene que entender que no solo se trata de montar el NFT en el marketplace y ya, porque es lo que están conversando ahorita. ¿Cuál es el valor agregado detrás? ¿Quién está detrás de ese proyecto? O sea, ¿qué te da en plus? Por ejemplo, ahorita hay colecciones brutales que están creadas para apoyar el tema de lo que está pasando en Ucrania. No puedo dejar de mencionarlo. Tienen las redes sociales, ya Zuckerberg lo anunció, ya Zuckerberg lo dijo. Claro. O sea, los NFTs vienen ahí. Vienen a Instagram, sí. ¿Por qué vienen a las redes sociales? Porque para entrar a metaverso y entender y cambiar ese mindset necesitamos NFTs. Sin NFTs no hay metaverso. Y eso es lo que pues ya sabemos que viene. El tiempo es sin NFT no hay metaverso, estamos clarísimos, ahí hay una transacción comercial y tal. El tema es cuánto tiempo falta para eso, porque si faltan 30 años, no, yo no me dedico a eso. Ahora, si dentro de 5 sí tengo que echarle... Bueno, pero esa pregunta que tienes tú la ha tenido todo el mundo con respecto al plan de Zuckerberg con el metaverso y le costó bastante a nivel de precio de acción. Didi, encantados de tenerte, un placer haber hablado contigo. Gracias. Recuérdanos tus señas en redes para que la gente pueda seguirte, @DidiRufus en todas. @DidiRufus en Instagram, en Twitter y bueno, en YouTube, DidiRufus con semanal contenido sobre NFT y propiedad intelectual. Vale, un gran abrazo. Que tenga un buen chantar. Un abrazo. Bye, chicos. Un abrazo. Bueno, así despedimos esta primera conversación de lo que es la entrevista educada. Vamos a una pausa musical y regresamos con una segunda parte de esta conversación educada. Esta canción la puso Nelson. Esta canción no la puse yo, la puso la radio y ahí deberíamos buscar la mejor música para entretenerlos. Así que disfrútenla y después seguimos con la entrevista educada con una abogada especializada en Derecho del Arte y la Cultura, directora de la consultoría jurídica Art World Law, con quien vamos a estar hablando en esta segunda hora. ¡Hey! Nelson, John, vayan acomodando todo en el room. ¡Que viene visita! Y recuerden que esta es una entrevista educada. Y esta es nuestra segunda entrevista educada de este espacio que le hemos dedicado de nuevo a los NFTs, porque hace 3 meses hablamos de esto, pero las cosas han cambiado demasiado en el terreno de los NFTs. En esta entrevista educada tenemos a Marta Suárez Mancilla, quien es abogada especializada en Derecho del Arte y la Cultura, directora de la consultoría jurídica de Art World Law. Y es que, bueno, la mayoría
de las plataformas de comercio de arte digital permiten a los creadores cobrar un canon. Algunas plataformas de arte son más exclusivas y mientras hay otras que se centran en permitir a cualquiera crear y vender su arte. Pero para los artistas digitales profesionales, los NFT han abierto a los creadores una fuente inesperada de ingresos. Para entender lo que es un NFT y el valor que puede tener y lo que le puede dejar también a un artista en términos de propiedad intelectual y hasta pues los límites del uso que le pueden dar los compradores, por eso quisimos contactar a Marta Suárez Mancilla. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un tema apasionante que habéis elegido. ¿Qué tema, no? Porque obviamente dentro del marco no existe legislación global necesariamente de los NFT, pero refiere a las leyes que existen. ¿Cómo lo estás viendo tú en los espacios con las leyes que tienen o con las leyes que sepa que se están creando o que hagan falta desde el punto de vista de las necesidades del NFT, en lo que pretende desde el punto de vista del arte o desde el punto de vista de cualquier ejecución que tengan los NFT? Bueno, efectivamente, como bien sabéis, los NFTs ahora mismo han encontrado un campo de expansión fantástico en relación a las creaciones digitales, pero como tal, puesto que son una tecnología basada en blockchain, es aplicable a muchos tipos de activos, con lo cual cualquier regulación que surja en detalle en relación a NFTs no puede no puede ceñirse exclusivamente al tema del arte. Tiene que tratar esta cuestión como una implementación tecnológica aplicable a muchos activos. ¿Qué pasa? Que las obras de arte tienen un marco jurídico particular porque en ellas concurren otra serie de derechos, como los derechos de autor o el tipo de transmisión que se realiza al hacer una compraventa, que todo el mundo parece que se piensa que se compra la pintura, se la lleva a su casa, ya el autor ya no tiene nada más que decir, y no es así. Entonces, digamos que estamos en un campo donde hay varias capas normativas que se van a superponer y no existe a día de hoy una normativa específica aplicable a cómo está funcionando la blockchain aplicada a criptoactivos, sean obras de arte o no, más allá de las criptodivisas que obviamente sí tienen regulación por su vinculación en cuanto al uso de moneda y posible blanqueo de capitales y este tipo de usos. Ahí sí que hay regulación. Pero me llama la atención lo que dices porque de todas, inclusive a nivel tecnológico, muchos proyectos NFT se entiende como un token transaccional similar a una criptomoneda. Es decir, puede ser también utilizado, o sea, puede ser a nivel especulativo, a nivel comercial y inclusive a nivel de gestión de finanzas, el uso del NFT como una cripto. Es decir, son tokens que la gente tiene un valor detrás. Normalmente todo NFT tiene un valor detrás, por lo cual pareciera ser muy similar lo que sucede con la regulación de la criptomoneda a los NFT o no. A priori, en una primera aproximación, podríamos pensar que esto es así. No nos dejamos de mover en la blockchain, hemos adquirido esos activos con criptodivisas, porque casi todas las plataformas funcionan sobre la base Ethereum. ¿Qué pasa? Que a diferencia de lo que ocurre con las criptodivisas, que sí tienen una cierta regulación orgánica entre sí, porque están basadas en la blockchain y hay un montón de agentes minando y bueno, todos los valores van fluctuando, no hay un mercado de activos NFT que tenga una regulación similar. O sea, tú no puedes ofrecer en pago un NFT. Tú tendrías que ofrecer el valor del NFT que el NFT tuviese en ese momento en Ethers, en Bitcoins o en lo que sea. Entonces, actualmente no funcionan todavía como una criptodivisa. Pero claro, puesto que han nacido de forma natural en el ámbito de la blockchain, suele estar muy identificado como un criptoactivo y de hecho ya hay ejemplos donde se pueden llegar a utilizar NFTs como bienes de garantía, ¿no? Como por ejemplo, como quien constituye una hipoteca sobre una casa, pues ofrecer un NFT como un sistema de garantía porque son bienes de valor, evidentemente. Marta, ¿sientes que los NFTs han cambiado la relación de los artistas con el arte? Yo creo que si algo existía antes, que posiblemente un artista pues creaba y vendía y hasta ahí llegaba su relación con esa obra,
Hoy en día el hecho de que estén los contratos inteligentes, de que esto esté montado en el blockchain, que tiene una trazabilidad pues superior, hace que el artista también pueda tener ingresos no solamente en esa primera venta, sino en las ventas subsecuentes que se generen de su obra. ¿Hay ahí como una democratización del valor de su arte o lo incluye mejor en esa relación o eso es simplemente un espejismo y no es lo que podemos estar viendo? Bueno, lo que suponen los NFTs para muchos creadores es, como punto de partida, la posibilidad de vender obras que antes eran invendibles. Y esto es así porque muchas obras digitales que sí tienen un soporte, es decir, una codificación en ceros y unos, código binario, cualquier formato, eran difíciles de darles valor y de comerciar con ellas porque siempre tenías que incorporarlas a un soporte, sea un DVD o un pendrive, un archivo que lo mandes por la nube o lo que sea. Con la incorporación de la blockchain a este sistema de certificación permites individualizar la pieza y eso supone una garantía para los compradores y, por tanto, toda una ventana nueva de comercialización que los artistas antes no podían explotar, sobre todo en obras que muchas veces tenían que difundir previamente en sus propias plataformas para poder ganar ellos su propia visibilidad y después querían venderlo. Y dicen, pero ¿para qué lo voy a comprar si ya lo tengo ahí, ya lo puedo ver? Esta es la gran diferencia. La otra diferencia es que, bueno, el sistema de royalties, que es cómo funcionan ahora mismo los smart contracts, está basado en fundamentalmente en los mecanismos de regulación de propiedad intelectual en los sistemas anglosajones. Existe un derecho similar a lo que conocemos como royalties en derecho europeo que se llama derecho de participación, es decir, la posibilidad de que los artistas sigan recibiendo ingresos por las reventas de su trabajo. ¿Qué pasa? Que tal y como están configurados ahora mismo los smart contracts en estas plataformas son muchísimo más ventajosos para los artistas, porque primero, funcionan automáticamente, no implican la intermediación de los profesionales tradicionales, de galerías, casas de subastas. Estamos hablando solamente de una plataforma de intermediación. Sí. Pero no olvidemos que esto tiene su pequeña contrapartida y es que ha habido un poco de mezcolanza, ¿no? Hay plataformas donde no se aplica un criterio curatorial para admitir trabajos, ¿no? Entonces parece que ahí pueden meter cualquier cosa y uno dice, ¿pero esto es realmente una obra de arte o esto qué demonios es? Entonces, al suprimir a los agentes del mercado tradicionales, tenemos este problema, pero ganamos en ganancias en la intermediación. Rendimiento para el artista, claro. No sé si tienes algún punto de vista o experiencia sobre el fine art, es decir, el arte tradicional de toda la vida. Es decir, ¿qué está pensando el Museo del Prado? ¿Qué está pensando Louvre? ¿Qué está pensando sobre dos cosas? ¿Cómo van a exponer esta nueva forma de arte? ¿Cómo van a comercializar? ¿Cómo van a comprar? ¿Cómo van a vender de las nuevas piezas propiamente digitales? ¿Y qué van a hacer con las que no son propiamente digitales que pueden tener un desarrollo en los entornos NFT? No sé, imagino unos Velázquez, unos Goyas que tengan, que el Prado diga, voy al mercado NFT a hacer esto. Claro. Voy a mintear mi propia colección. Voy a mintear mi propia colección para poder tener trazabilidad. Bueno, no ríais, porque es que el British Museum ya ha hecho eso. Ajá. Bueno, el 80% de las obras no son de ellos, entonces pueden hacer, tienen que garantizarlas. Claro, la trazabilidad no empieza en Egipto, sino empieza en... Claro. Bueno, a ver, digamos que aquí, buen punto, pero no me voy a meter ahí porque eso es muy sensible. No, tenemos en cuenta que estos museos tienen obras donde ya el paso del tiempo ha hecho que estén todas en dominio público. Por eso, cualquier reproducción de estos trabajos no estaría atentando contra los derechos de autor de nadie. Estos problemas se suelen plantear más con museos de arte contemporáneo, pero el British Museum ha decidido sacar una edición limitada de obras de alta calidad, por ejemplo, esta obra de Wave, esta obra japonesa tan conocida, sí, ¿no? Pues ha hecho una edición limitada y las ha vendido, porque es una fuente de recursos para los museos y no se puede menospreciar. Entonces, por una parte, existe la posibilidad de llegar a obtener recursos de una manera que antes no existía, por ejemplo. Existe también la posibilidad de conseguir vías de difusión de tus colecciones de otra manera.
no sé el Louvre, pero yo sé que el Prado cuenta con obras reproducidas en algún metaverso. ¿Ah, sí? No con fines comerciales, pero sí con fines de difusión. Claro, es una con manera fines de de dar a difusión. conocer su trabajo. ¿Sabes en cuál metaverso? No, la verdad es que tengo que meterme más en eso, como no está tan en el tema de la comercialización, no he indagado, pero yo sé que tiene, creo que son 12 piezas reproducidas. Entonces, Me suena que es en no hay que Sandbox. ignorar el potencial público que puedes llegar a alcanzar de esa manera. Los problemas sean más bien para los museos de arte contemporáneo 100%, porque quizás no tanto en la adquisición de piezas, porque si adquieres el NFT no tienes ningún problema, Y sino ya, a lo mejor... y ya ahí estamos viendo como Christie's está tumbando las barreras que podían haber existido al momento de que ellos lo empiezan a ofrecer, pues obviamente entendiendo el valor comercial más allá del valor artístico, ¿no? Es que evidentemente, o sea, aquí lo que hay que hacer es anticiparse a algo que es que ha empezado a caminar y no va a pararse. Sí. O sea, hay que subirse al carro. Ser más, De hecho, podemos esperar que sean más pragmáticos entonces los museos y los grandes coleccionistas con respecto a los NFTs. Sí, pero yo creo que el punto de partida es una cosa. El NFT en sí mismo no es una obra, es un sistema de certificación. Claro. Con lo cual, esto aporta unas garantías desde la trazabilidad, la seguridad sobre la autenticidad, la constancia de que es la pieza considerada única por parte del artista, toda una serie de valores que se vinculan al valor tradicional, porque antes cuando tú te llevabas el óleo a tu casa no había más que uno. Ahora queremos recuperar esas capacidades, ¿no?, del arte más tradicional a través de la tecnología, pero nos dejan de ser creaciones digitales. Entonces, es un sistema de garantía que está en boga y que aparte responde a una necesidad de los creadores contemporáneos, que no van a dejar de hacer arte digital. Marta, ¿dónde está el reto de los creadores? ¿Dónde ves tú que está el reto actualmente desde el punto de su legalidad, de sus derechos, de la reproducción? ¿Dónde ves el reto, no solo de los creadores, sino de la sociedad para entenderlo, de ti como abogada y especialista en derecho también? Bueno, lo que he visto es que hay mucha confusión sobre los términos. Pues, por ejemplo, identificar NFTs con obras de arte cuando no lo son, no entender bien cómo funciona la blockchain, que yo creo que hasta es comprensible porque es un poco utópico, ¿no?, cómo funciona, pero funciona. Sí. El principal problema que yo veo para los autores ahora es que todo este boom está funcionando de una manera orgánica, como digo, porque la blockchain es descentralizada. Sí. Conceptualmente partimos de eso, ¿no? Entonces, al no haber nadie que pueda supervisar las acciones de minteado que se realizan o de acuñado, surgen problemas como, por ejemplo, apropiacionismos de trabajo, usurpaciones de identidad. Perdón, ¿por qué dices que no haber nadie si más bien todos podemos revisarlo con Etherscan, por ejemplo? Sí, por ejemplo, todos podríamos revisarlo, pero cuando alguien inicia un proceso de acuñado y dice, esta obra es mía, claro. ¿quién hace el seguimiento de esta obra es tuya o no es tuya? Porque yo me estoy basando en lo que tú estás declarando. Claro, el contrato está correcto, la transacción es correcta, el token es correcto, pero la propiedad de ese arte no sabemos si es. Claro, esos son el tipo de problemas más sensibles para los autores ahora. Por eso yo creo que este boom va a ir asentándose poco a poco y van a empezar a funcionar plataformas más especializadas que van a funcionar por invitación. Van a hacer una especie de trabajo de curatorial, ¿no?, de seleccionar a sus artistas, como ya ocurre, por ejemplo, con Maker's Place o Super Rare. Estas plataformas funcionan con invitación, a diferencia de OpenSea, donde tú llegas y puedes mintear lo que quieras, ¿no? Entonces ahí pareciera ser que hay un proceso más de exclusividad y de confiabilidad que vas a tener en Nifty que en OpenSea. Que de la música, ¿tienes territorio recorrido de la música en NFT? La verdad es que no conozco, porque es verdad que mi fuerte es más el mercado del arte, pero desde el punto de vista en que partimos de un mercado, o sea, el mercado del arte y la cultura es muy similar en cuanto a la problemática, me refiero al tipo de derechos implicados y tal, potencialmente estamos ante las mismas dificultades. Posiblemente en música incluso tengamos piezas más del tipo obras creadas por inteligencia artificial y minteadas y cosas así, pero bueno, también las hay en arte plástico, como los famosos CryptoPunks que eran creados por un algoritmo automático, ¿no? Entonces,
son extrapolables, el tipo de problemas serán extrapolables. Si quieres, le tuvimos una persona a la que le hicimos esta pregunta, pero me encantaría escuchar tu opinión al respecto, y es, ¿el arte creado por algoritmos de quién es? El derecho. Pues mira, hay que atender un poco a la normativa, pero a día de hoy, salvo algún caso excepcional, que yo sé, por ejemplo, que la normativa india ha llegado a reconocer a las inteligencias artificiales como autores, aunque no he indagado en la normativa para saber exactamente cuáles son los requisitos. La normativa, casi todas las leyes en cualquier país que regulan la propiedad intelectual hacen el camino hacia atrás para saber quién hizo el código, quién diseñó el algoritmo, quién lo alimentó, de dónde se tomó las imágenes o cómo era el procedimiento de machine learning y tal, hasta llegar a posiblemente una obra colectiva o una obra en colaboración, que hay varias figuras en la normativa, ¿no? Claro, porque es decir, es que es súper interesante lo que dices, porque uno pensaría, bueno, pero es que el diseñador trazo, el diseñador hizo la manito, pero la máquina juntó la manito, eso también tiene su... Bueno, y si el machine learning lo haces nada más basado en un solo artista, debería tener algo de corresponsabilidad del artista y también poder tener algo de propiedad intelectual detrás de eso. Pero ahí vimos una que hizo la gente de IBM que copiaba a Rubens por completo, o sea, desde el trazo, los colores, los temas, y convertía algún tipo de fotografía en obras de Rubens. Claro. O sea, ahí es donde está el tema. Y todo a través de Machine Learning, ¿no? Pero mira qué listos son que usan a Rubens, no usan a... Claro, ya está en el dominio público. Claro, exactamente. Efectivamente. Y existen ejemplos muy curiosos. Por ejemplo, una de las primeras obras de inteligencia artificial que se vendió en Christie's, la primera, se llamaba Retrato de Edmund, basada en obras de Rembrandt. No me acuerdo. De Rembrandt, acabando siendo un retrato. Curiosamente, el algoritmo estaba en código abierto. Y ellos crearon, o sea, ahí dices tú, ostras, esta pieza se ha asustado por $500,000 y el creador del algoritmo no tiene nada que decir, ¿no? Pues fíjate cómo son las cosas. ¿Sabes que vi un NFT de una persona, no lo entiendo bien todavía, te admito que tengo que leer mucho más, pero me interesa, que compró un NFT de una canción y el certificado, le llegó un certificado donde le decía que tenía 5% de propiedad de esa canción. O sea, puede cobrar los royalties. Esa es mi duda, porque yo tengo 5% de propiedad, entonces si esa canción se reproduce 25 millones de veces en Spotify, el 5% de esos ingresos son míos. Por eso tenía como dudas sobre esto. Obviamente yo puedo escribir en un contrato inteligente todo lo que piense que vale. Y si alguien dijo, mira, voy a escribir esta canción y lo voy a vender en NFT, que NFT representa 5% y los derechos son para eso. Eso valdría, estaría registrado, pero por eso preguntaba si tenías idea de esa propiedad intelectual. Marta, encantados de tener la respuesta de ella. Sí. No, cuéntanos. No, que es que no quiero enrollarme porque las cosas jurídicas son muy largas, pero sí. habría que indagar en ese smart contract que entienden por propiedad, porque puede ser discutible. Cuando entremos ahí a discutir qué es eso, sabremos si los royalties le corresponden al supuesto propietario del 5% o al autor. Si lo que te toca es el 5% del MP3 de la maqueta que se hizo en el estudio original. MP3, ¿qué es eso? MP3, bueno, este es un boomer, Marta, perdón. Gracias, Marta. Marta Suárez Mancilla, quien es abogada especialista en Derecho del Arte y la Cultura, directora de la consultoría jurídica Art World Law, quien nos estuvo acompañando para darnos un poquito de sus insights con respecto a lo que tiene que ver con propiedad intelectual del arte tradicional y cómo va evolucionando todo gracias a los NFTs y qué es lo que podemos esperar en el futuro. Agradecidos, Marta. Feliz noche para ti. John, con esto cerramos nuestra entrevista educada. Sí, qué interesante, este ángulo que se hace relevante para artistas y personas que están desarrollándose en el mundo de los NFT, porque normalmente solemos ser muy ingenuos ante estos temas, ¿no? Porque simplemente nos acercamos, queremos hacer un dibujito bonito, lo ponemos ahí en una plataforma y empiezan los problemas. Y también romper un poco los mitos que hay, porque parte de esos mitos pasaban porque, bueno, una vez que el NFT es tuyo, haz lo que tú quieras con él. ¿Quieres hacerte unas camisas con el muñequito que acabas de comprar? Suerte con eso, pero al final la propiedad intelectual sigue siendo
base fundamental, si el blockchain es una base fundamental de las interacciones aquí, la propiedad intelectual pareciera ser el hilo conductor entre la obra de arte y el blockchain, ¿no? Mira, busqué lo del Museo de Prado y está en Horizon. En New Horizons. En New Horizons. Entonces lo podemos ver allí, podemos ver acceder al Prado en digital como nos comentó Marta. Que es en Animal Crossing, al final. Animal Crossing, totalmente. O sea, es para chamos que están metidos en el Wii, para que puedan jugando Nintendo y pasean por el Prado. Pero qué maravilla que encontrarse el Prado en vez de otras cosas. Entonces yo celebro. Además que el Prado lo hace en redes sociales espectacular. Yo no sé si lo siguen. En redes sociales hacen unas cosas espectaculares. Restauraciones, revelaciones, cómo trabajan las obras. Es magnífico. Y aquí tengo la productora que nos está diciendo que tenemos que despedir el programa. Entonces yo creo que esto hay que cerrarlo. Seguro vamos a hablar de NFT muchas veces más. El mundo de los NFT sigue creciendo, pero bueno, nos tocó darle un espacio de nuevo. Y sigue evolucionando. Fíjense cómo cambió esta conversación desde la que tuvimos hace 3 meses a la que estamos teniendo ahora. Y con esto que estuvimos hablando el día de hoy, pues se nos pinta un futuro donde las cosas van a cambiar a una velocidad inclusive más rápida. Viene también, hablábamos de el gran valor de los NFTs, que es la descentralización, pero al mismo tiempo Marta nos comentaba cómo hay que centralizar y montar barreras para no caer en estafas, para poder certificar algunas cosas y para que las cosas tengan más valor todavía, pues todavía pareciera que hace falta una pata en la centralización, ¿no? Mi reflexión más importante detrás de todo esto es que tenemos que hacer el conocimiento de esto llegue a más personas, porque si no, de nuevo vamos a tener una separación social mundial muy importante. Las personas que accedan más rápido a esta información van a acceder al metaverso, a los espacios del metaverso, a los NFT, a las estructuras. Que se traduce en conocimiento y recursos. Que se traduce en conocimiento, recursos, en capital, versus las personas que no accedan a esta información, que se van a quedar atrás, y volvemos a separar el mundo. Esa brecha. Esa brecha entre personas que no tienen capacidades económicas, sociales, intelectuales y personas que sí los tienen. Entonces, la idea de este tipo de espacios es poder crear y aportar un poquitico de conocimiento del que no tenemos, del que estamos averiguando simplemente y compartiendo con ustedes para hacer posible que esa brecha sea lo más cerrada posible. Bueno, hasta aquí entonces el Room. Recuérdense, los martes en Twitter Space, los jueves en la radio. En la radio de 7 a 9 en Onda. Y los sábados a las 6 de la tarde en YouTube, en Mundo UR y en cualquier plataforma dentro de Unión Radio. Y si quieren buscarnos para escuchar los episodios anteriores que hemos tenido en diferentes conversaciones, pueden meterse en www.mundour.com y en la barra superior va a encontrar ahí la pestaña de El Room. Se me cuidan. Llévatelo. Onda, la superestación.